Bueno, yo vengo de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Vengo a la ponencia del trabajo libre, se llama Modelo Isaías, Estrategia para la liberación de las personas con diversidad o con discapacidad. Soy docente de la Universidad Minuto de Dios. Es la universidad que más sede tiene en Colombia. Tiene una estrategia y además soy médico del Centro Regulador de Urgencia y Emergencia y Desastre del Atlántico. Mi nombre es José Rafael Palacio Angulo. Queremos plantear primero que en el mundo, ya en el 2006, se calculaba que 650 millones de personas tenían una discapacidad o diversidad funcional. Es decir, casi el 10% de la población mundial tenía una discapacidad, según fuente del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, y esta cifra, o más bien el porcentaje, se tiende a incrementar en la población. Tenemos la pregunta o problema que quisimos plantearnos con esta investigación fue qué modelo se puede proponer a la gerencia pública para una estrategia global de liberación para la inclusión social de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, el objeto es proponer a la gerencia pública una estrategia global de liberación e inclusión social de las personas con diversidad funcional. La metodología del presente trabajo se basa en un enfoque cualitativo de tipo investigación analítica propositiva, no experimental, documental, que consta de 3 fases. Primera fase es la descripción de los modelos de abordaje de la diversidad funcional a través del tiempo, de la historia como se ha venido. Y después se hace un análisis de cada modelo de abordaje de la diversidad funcional y después se da la propuesta. Dentro de esta propuesta que estamos entregando es la propuesta del modelo estratégico Isaías. Entre los resultados que encontramos 3 grandes modelos que ha habido a través de la historia. El primer modelo fue el de la presidencia. Fue el modelo de la antigüedad en el cual la diversidad funcional era tenida como un mal de los dioses, entregado a los humanos. Entonces las personas que nacían con una discapacidad venían, en la antigua Grecia, conocemos el caso de Esparta, era arrojado a una cueva a que muriera de un peñasco. Vemos cómo en la religión hebrea antigua, de por sí decía que las personas que tenían algún tipo de diversidad funcional tenían que ser excluidos directamente del lugar de la congregación. Y se tenía entonces un modelo de marginación. O sea, la persona con diversidad funcional tenía que ser marginada, apartada del pueblo o de la sociedad. Más adelante, ya con el Renacimiento, se viene y se va quitando la religiosidad a ciertos temas y entre eso la diversidad funcional. Y se está hablando entonces de un modelo rehabilitador. Este modelo rehabilitador o médico que entra, en el cual se dice que es que la discapacidad de diversidad funcional no es un mal de Dios, es un mal biológico, es una enfermedad. Entonces las personas con diversidad funcional lo que tienen que ser es curado, tratado, prevenir la enfermedad de la diversidad funcional. Es una persona que debe ser solamente tratado por el sistema de salud. Es un problema de salud, no es un problema propiamente social. Se vuelve un problema social en un momento que fue un problema de salud pública, pero hasta ahí. Más adelante se ha venido entonces a través del tiempo y ya en el siglo anterior, estamos en el nuevo siglo, viene y comienza ya por la final del siglo anterior, ya en 1980, de 1970 a 1980, se comienza a entender que la diversidad funcional no es una enfermedad. Es dado por la diversidad funcional de cada persona que se encuentra con una sociedad que no está adecuada para las personas con diversidad funcional porque tienen un ideal del cuerpo ideal. O sea, tiene un paradigma del cuerpo ideal, que los cuerpos deben ser de cierta forma y por lo tanto la sociedad solamente se debe preparar para esos tipos de cuerpos.
Entonces vemos que este modelo social viene a tener un abordaje diferente, en el cual dice que la sociedad se debe comprometer a la inclusión de las personas con diversidad funcional. Y encontramos diferentes tipos de modelos sociales que se han venido implementando. El primero que se implementó fue con la Fundación Caritas, en el cual se hablaba del RBC, organización basada en la comunidad, que es empoderar a la comunidad para poder hacer medidas propias de inclusión en la misma sector, en los barrios, especialmente en los barrios vulnerables, porque se ha visto una relación pobreza-diversidad funcional y viceversa. Pero con la deficiencia que no tenían empoderamiento con la parte pública, solamente se quedaba hasta la comunidad. Después se habló del modelo ecológico de discapacidad. Es un modelo principalmente psicológico, donde dice que de por sí la diversidad no solamente, a pesar que afecta la parte biológica física de la persona, también está afectando su parte psicológica y que hay que intervenir holísticamente a las personas con diversidad funcional, en el cual no solamente en su campo físico, sino en su campo psicológico. Después ya viene, entonces, se trata los gobiernos cómo vamos a abordar. Y ellos proponen el modelo de enfoque de derecho en discapacidad. Este modelo de enfoque de derecho en discapacidad está dado de por sí por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad, en el cual se dice que las personas, a pesar que todas las personas tienen derecho a todos los derechos que existen, se ha mostrado que en la humanidad hay poblaciones que hay que hacer predominantes ver esos tipos de derechos, como a las etnias, como a las mujeres, como a las naciones y a las personas en situación de discapacidad. Entonces hay que crear derechos específicos para hacerlos visibles, para visibilizar lo invisibilizado, porque el tema de la diversidad funcional ha sido invisibilizada por la sociedad. Entonces se hace esa convención y se les dice a los países miembros que puedan adoptar. Hay países que han adoptado la convención, otros países que no. El tema del enfoque de derecho de discapacidad es que está plasmado en la ley, pero a veces no se cumple. Viene solamente, se cumple a medida. Se necesita una rampa, bueno, las rampas tienen que ser inferior a 90 grados, pero la chocan contra una pared. No hay donde cruzar. Entonces, está la rampa, legalmente está cumpliendo, pero hasta ahí. Después viene un modelo muy interesante que es el modelo de la diversidad funcional. Mientras antes se hablaba de discapacidad y de enfermedad, pero ya se fue cambiando, que digo, de personas en situación de discapacidad, ya el modelo de diversidad funcional comienza con Palacios y Romañas en España a ser acuñado. Es decir, que las personas no tienen discapacidad si no tienen una diversidad funcional. Funcionan de formas diferentes. Es un modelo que implica la humanidad y la dignidad de la persona, pero no tiene enrutamiento por la parte pública. Haciendo el análisis de todo eso, necesitamos juntar un modelo que una tanto la comunidad, la dignidad y la parte pública para una mayor eficacia. Entonces necesitamos un modelo enfocado en una estrategia de liberación, centrado en la inclusión social, realizado por el concepto de diversidad funcional, con dos ejes fundamentales: la sensibilidad integral y la autonomía, etc. Liberación. La liberación supone un proceso abierto de superación de todas las servidumbres. La liberación se ha transformado en la bandera de todos los que han tomado conciencia o presión específica. Hay que decir, la discapacidad de por sí es una opresión. Es una forma en que el grupo de élite puede rebajar a otro grupo sectorial para poder oprimir. Entonces es entender el concepto que no es algo que sea apático, sino es algo concientizado por un grupo de élite en el cual ha tratado de segregar siempre a las personas por tipo y color. Ha querido segregar a las personas por su condición económica. A medida que encuentra algún tipo de condición diferente al estándar de esa misma élite,
es utilizada por esa élite para poder decir que la culpa de que la otra persona esté oprimida y por lo tanto en parte inferior es de la condición de esa persona y no de la sociedad. Por lo tanto, queremos que la inclusión social sea importante dentro de este modelo, que es la posibilidad real, efectiva, o disfrutar de todos los productos, servicios, escenarios sociales, culturales, políticos, económicos, en igualdad de oportunidades y de forma libre y digna. La diversidad funcional se ajusta a la realidad de que la persona funciona de manera diferente y diversa a la mayoría de las personas. La diversidad es algo inherente al ser humano. Y aquí me espero un momento para explicar exactamente el concepto, que parece lo mismo y no lo mismo. Por ejemplo, yo cuando nací a los 11 meses me dio poliomielitis. A mí me dio la enfermedad de poliomielitis y me dio un mes. Yo estuve enfermo un mes. Hasta ahora no estoy enfermo. O sea, solamente estuve enfermo un mes. Después del mes, a mí tuve una reducción del miembro inferior izquierdo. Esa es mi diversidad funcional. Me hace funcionar diferente. O sea, yo no camino al distancialario, sino utilizo una silla para el distancialario y no tengo un inconveniente. Tengo inconveniente, por ejemplo, ahorita cuando tenía que entrar acá, no había para este salón ascensor. Entonces, ahí es donde entra mi situación en discapacidad. Cuando me entré al salón Dorier, ahí tenía ascensor, subí y no tenía discapacidad. Entonces, la situación de discapacidad está basada entre el individuo y el ambiente. Entonces, lo que queremos es más diversidad, menos discapacidad. Por lo tanto, decimos que se necesita la accesibilidad integral, es decir, que todos los espacios sean accesibles, pero a veces pensamos la accesibilidad en lo que es visible, o sea, la silla de ruedas, escalera, pero digamos, si aquí hubiera una persona en situación de diversidad funcional, auditiva, estaría de una vez ya con una discapacidad completa comunicacional, porque no tengo un intérprete que venga. Entonces, a veces vemos la accesibilidad integral se debe dar en todos los campos, en el campo actitudinal, que es el más importante, en la actitud de las personas, ¿verdad? De aceptar. Hay personas que todavía piensan que la diversidad funcional se pega, es contagiosa. Entonces, son cosas, paradigmas que se deben cambiar. En la infraestructura, educación, movilidad, recreación, cultura, deporte, campo jurídico y político, consumo personal, campo de información y comunicación, el campo económico y salud. Por ejemplo, algo tan básico de la información. Muchas personas piensan que con el cross-caption funciona el tema de la diversidad funcional de la persona con diversidad auditiva. No, mira, él puede leer y ya está haciendo. No, lo que pasa es que el idioma de ellos no es el idioma de nosotros, el lenguaje, porque ellos al no escucharlo no lo pueden leer. El idioma de ellos es el lenguaje de señas. Debería estar en la pantalla en vez de un cross-caption, un intérprete. Como vale un poco más para los medios de comunicación, prefieren el cross-caption. Y es lo que han puesto en la red. Entonces son cosas que podemos ir mejorando la accesibilidad. Por ejemplo, si una persona con discapacidad visual quiere ir al cine, ¿por qué no puede? Pero está la accesibilidad para ir contándole lo que va pasando en la pantalla. Pero no solamente accesibilidad, porque ahí entonces diríamos que solamente es parte de la sociedad, también es parte de mi vida, o sea, tu parte es mi parte. Las personas deben ser formadas de tal forma que pueda también interaccionar lo mayor posible con la sociedad. Y debe estar en el campo psicológico, en el campo social, en el campo económico y en lo biológico. Pongo lo biológico lo último porque a veces siempre es lo que ponen al principio. Si la persona viene, no puede, tiene una necesidad funcional física, entonces lo que necesita es caminar y entonces vamos a poner una prótesis, una muñeca. No. Lo primero es la parte de lo psicológico, en el parte en que la persona se concientice, se aumente la autoestima, que pueda tener aceptación social, que involucre y se pueda involucrar con la sociedad, que tenga todas esas competencias necesarias y en el campo económico que pueda trabajar por sí mismo y mantenerse por sí mismo. Muchas veces se ha visto que la persona